En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el domingo 11 de octubre del año 2020 y no vamos a hablar de un evangelio de Lucas porque por calendario eclesiástico nos corresponde hablar de algo tremendamente importante, que es el séptimo concilio ecuménico realizado en Nicea el año 787, relacionado con la controversia de los íconos, ¿cierto? Este es el concilio de los íconos y su restablecimiento como tradición ortodoxa cristiana original. Rápidamente, la Iglesia cristiana conoce 7 concilios, el primero en Nicea, año 325, y el último en también Nicea, que es el segundo, el año 787, y estos concilios un poco tradujeron la fe revelada a palabras para que pudiésemos entenderla, y es así que en estos concilios está contenida la interpretación, ¿cierto? La traducción de la revelación que está en la palabra a el ser humano para poderla entender y practicar. Bien, este concilio de Nicea, el segundo, el año 787, fue convocado por la emperatriz, ya vamos a ver, y se reunieron 368 padres, dice la tradición. Fue convocado por la emperatriz Irene porque su hijo Constantino era menor de edad, por lo tanto no podía gobernar. Se habla de regenta en términos técnicos, y fue convocado, ¿cierto?, como dije yo, para tratar el problema de la controversia iconoclasta. Iconoclastas son aquellos que están en contra de los íconos. Hay 3 personalidades importantes a recordar, porque tienen vital importancia en el desarrollo de la controversia iconoclasta, que son Constantino V, emperador, su padre León III, ¿cierto?, e Irene, que era la emperatriz. Bien. Todo esto comienza con el famoso emperador León III, llamado Lisáurico, más bien continuando una controversia política. Todo esto está enmarcado dentro de problemas y controversias políticas territoriales, cuyo detalle está en la información, pero hoy día tenemos que entender de que hay pugnas de poder, ¿cierto?, pugnas territoriales que hacen que los emperadores sean leves a un lado y duros para el otro lado, que tengan ciertas alianzas estratégicas con diversos grupos. El hijo de León III, Constantino V, convoca un concilio iconoclasta contra los íconos el año 754, donde condena el uso y la fabricación de los íconos o imágenes sagradas. ¿Por qué pasa esto? Esto es importante entenderlo en un contexto histórico. Enfrentó la campaña de Anatolia, que fue una seguidilla de enfrentamientos, y él se enfrentó al califa Hisham ibn Abdelmalik, que fue su contrincante principal, y en esa batalla recibió el ataque sorpresivo de su cuñado, Artabasdo, que era hermano de la esposa, y Constantino el V huye de la batalla. Artabasdo entra en Constantinopla, toma posesión de la ciudad y es aceptado como nuevo emperador porque él alegó de que Constantino había muerto en la batalla. Obviamente una mentira política. Constantino logra reunir a algunos seguidores, ¿cierto?, un ejército, y pone a Constantinopla bajo sitio y asedio el año 742. El año 743 ya había recuperado la capital, ¿cierto?, y tomó Artabasdo y lo mandó secar, ¿cierto?, le quitó los ojos. ¿Por qué? Porque Artabasdo era apoyado por los fieles de Constantinopla, ¿cierto?, por lo tanto, seguidores y veneradores de los íconos. Constantino, ¿cierto?, se convirtió en un tremendo iconoclasta, perseguidor, más ferviente que su padre, más violento que su padre León XIII. ¿Y por qué? Porque en su momento el imperio estaba teniendo asedios de parte de los judíos y de parte de grupos de los musulmanes,
ambos cuales tenían una espiritualidad no basada en imágenes. El Islam y el judaísmo no tiene en su ritualidad imágenes, por lo tanto combatían las imágenes aduciendo ciertas razones teológicas. Por lo tanto, el emperador se ve obligado a ordenar mediante un decreto, el bautismo inmediato de judíos, musulmanes y algunas sectas heréticas que estaban al amparo del imperio para lograr su favor, para que pudiese tener alianza con ellos. En el año 730 emite un edicto donde ordena la destrucción de imágenes, diciendo que era una herejía el uso de imágenes sagradas, tanto íconos como cruces, ¿cierto? Y desata una tremenda persecución contra aquellos que veneraban imágenes, íconos, cruces y especialmente la reliquia de los santos. Hubo años de terribles persecuciones. Mucha gente murió, mucha gente fue martirizada, obispos, sacerdotes, monjes ortodoxos y principalmente fieles que defendían con enconizada fe esta tradición antiquísima de la veneración de los íconos como instrumento litúrgico. A la muerte del emperador León IV, asume la emperatriz Irene, porque su hijo era menor de edad, ¿cierto? E Irene era una ferviente cristiana ortodoxa y por tanto era seguidora, veneradora de los íconos. Ahora, esta mujer, ¿cierto?, tremendamente importante en la historia, decide, junto con el patriarca Tarasio, convocar a un concilio, como era la costumbre de la época, ya lo vimos, los 7 concilios, y lo convoca en Nicea. Es presidido por el patriarca Tarasio de la época, ¿cierto?, y se realiza en la ciudad de Nicea. En ese momento se producen una serie de sesiones y celebramos este domingo porque el concilio se realizó en esta época, entre septiembre y octubre del año 787, y hubo un análisis acabado, minucioso, de la tradición patrística, ¿cierto?, de la investigación en las Sagradas Escrituras, de la tradición patrística, ¿cierto?, de los padres de la Iglesia y de los doctores, en el sentido de estudiosos, teólogos, con respecto a la utilización y veneración de los santos íconos. Es muy importante aquí destacar la participación anterior, ¿cierto?, mediante escritos y enseñanzas de San Juan Damasceno, que nace en Siria, en Damasco, y vive entre el año 675 y 749. Es tan importante San Juan Damasceno que es el santo patrono y a quien está dedicado el Instituto de Teología San Juan Damasceno en el Líbano, donde muchos de nosotros estudiamos, ¿cierto? Y a él está dedicado por su vital importancia en muchos, casi todos los aspectos de la fe, pero principalmente en el tratado de los íconos. Y con respecto a esto les quiero dejar una frase que él nos entrega y dice: lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Muy importante. ¿Por qué? Porque el ícono enseña a través de las imágenes, igual que nosotros a los niños pequeños le enseñamos a través de las imágenes, dibujos, ¿cierto? El cristiano en su primera etapa de formación y de crecimiento aprende a través de las imágenes que están en los santos íconos. Bien, el concilio mismo emite una declaración muy importante sobre los íconos y además tiene 22 cánones de administración y orden. El concilio aclara en forma taxativa de que a los íconos no se le rinde adoración como a Dios solamente se le rinde adoración. Los íconos son venerados y la veneración tiene que ver con este cariño importante que nosotros expresamos a las personas que nos importan, ¿cierto?, que tienen que ver con nosotros. Cuando yo tomo la foto de mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, ¿cierto?, un pariente, una persona cercana que ya no está, la toma y le da un beso,
es una demostración de cariño, es una demostración de afecto, es una demostración de relación íntima. Yo tengo que ver con esta foto. Y esta foto es representación, como nos enseña San Juan Damasceno, representación de aquello que es original. Entonces, cuando yo beso un ícono, no estoy besando la madera o el papel que está ahí, sino que el beso, dice San Juan Damasceno, se transmite al original, va directamente al original, que es la persona representada. Entonces el ícono no es un objeto de adoración, sino que es un objeto de veneración. La adoración se rinde solamente a Dios como ser creador y Padre original de todos nosotros. El ícono tiene que ver con este estado de elevación de la persona o de la congregación, de la comunidad creyente, a esto que está representado, ¿cierto? San Jorge, San Elías, San Nicolás, la Santísima Virgen María, etcétera, los santos, los mártires. Entonces, con el ícono nosotros tenemos esta relación de saludo, de afecto, ¿cierto? De ofrecer, prender una vela, ofrecer incienso, ¿cierto? Cuando yo prendo una vela estoy haciendo patente la presencia de la persona, estoy diciendo, está aquí. Hay una relación, se entabla una relación entre la persona representada en el ícono y yo que estoy frente a él para rezar. Por lo tanto, San Juan Damasceno también nos habla esto muy importante, que es rendir la veneración al ícono como si fuera la persona que está representada. Dios no se representa en los íconos porque Dios no se encarnó. Todo lo que se encarnó es representado. Desde Jesucristo, ¿cierto? Y toda la historia de los santos es representada, incluso en el Antiguo Testamento, porque son seres que existieron, ¿cierto? Dios no se ha encarnado, no hemos visto su persona. ¿Por qué? Porque Dios no se encarna, sino que el Hijo se encarna. También hemos representado al Espíritu Santo en forma de paloma, o en el Antiguo Testamento en la hospitalidad de Abraham, que se llama, donde se manifiesta en 3 ángeles, un tema muy importante, en Mamre, y es por eso que nosotros tenemos este instrumento de veneración y de oración. Ahora, el concilio comienza sus sesiones el día 24 de septiembre del año 787 y finaliza el 13 de octubre del mismo año. Es por eso que este domingo está dedicado a los padres del concilio y se reúnen en la iglesia Santa Sofía, tristemente recordada por los últimos sucesos, que ha sido convertida en mezquita, lamentablemente, una iglesia emblemática para el cristianismo ortodoxo. Así que ahí ocurre la mayoría de nuestra historia gloriosa, en Santa Sofía. Y hubo 8 sesiones, y en la segunda sesión el patriarca Taracio, que estaba encabezando, presidiendo el concilio, ¿cierto? Hay un periodo de consulta donde los patriarcas de las otras sedes, ¿cierto? Jerusalén, Antioquía, incluso la sede de Roma, enviaron sus declaraciones, todos apoyando la veneración a las imágenes, ¿cierto? Y el uso de ellas desde el punto de vista litúrgico, para fomentar la piedad, la oración. En la tercera sesión hay unas cartas que están registradas en documentos históricos, donde Teodosio, que es patriarca de Jerusalén, manda su declaración patriarcal con respecto a aquello, reforzando y afirmando la validez, la certeza y la necesidad de tener los íconos como nuestros instrumentos de veneración. Y las siguientes sesiones trataron sobre investigaciones muy acuciosas en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, que van reafirmando en forma progresiva, ¿cierto? y firme el uso de los santos íconos. Recordemos que dijimos en un video que San Lucas fue el primer escritor de un ícono. Los íconos se escriben, y representó a la Santísima Madre de Dios en aquel ícono famoso en el monasterio de Kikos, en Chipre, perdón. Entonces, la última sesión ya es una sesión que tiene que ver con una declaración final, donde se reafirma nuevamente el uso de las imágenes iconográficas en torno a Cristo, a la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles, y se reafirma nuevamente esta frase tan importante, que la veneración al ícono es una veneración que va al original y no queda en la materia. La octava y última sesión está dedicada a
disposiciones administrativas de orden eclesiástico, y ya no más bien teológico, sino que orden con respecto al clero, con respecto al episcopado, que son muy interesantes porque dan un poco de orden a un desorden que se había empezado a producir con respecto a vestimentas, con respecto a comportamientos, ¿cierto? Con respecto a muchos temas de la vida eclesiástica que fueron ordenados en ese momento. Con respecto a esto, y un poco tratando de relacionar, que es muy importante, ya que hablamos de la Sagrada Escritura, hoy día San Pablo en su epístola, texto se aporta, nos dice una frase muy importante. Leo. Su carta al apóstol Tito, el apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 8, el capítulo 3, del verso 8 al 15, nos dice en esa parte: al desviado en la fe, después de una y otra amonestación, rehúyelo. Ya sabes que tal hombre se ha pervertido y peca condenándose a sí mismo. Esto mismo hacen los padres de todos los concilios ecuménicos y los concilios locales de la Iglesia Ortodoxa, que ven la sanidad de la fe, ¿cierto? La recta fe, y aquel que no quiere acomodarse a la recta fe es rehuido, ¿cierto? Apartado. ¿Por qué? Porque insiste en malos comportamientos, malas doctrinas que contaminan la recta fe de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto al Evangelio, que hoy día es San Mateo, capítulo 5, del 14 al 19, una frase muy importante que es muy atingente a lo que estamos tratando, que dice el Señor a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada sobre un monte, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nuestra fe, hermanos, es luz. Y nosotros, al transportar, al cargar esta fe como un candelero, como una vela, como un faro, si ustedes quieren, un foco de iluminación, lo que estamos haciendo es llevar luz al mundo. Y no la escondemos, sino que la declaramos y la practicamos y la traspasamos a otros. Nos dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo esto tiene que ver con la gloria es para Dios siempre. Siempre la gloria es para Dios. Nuestra fe es nuestro instrumento de glorificación a Dios y no un instrumento de vanagloria para que la gente me vea, me aplauda, me felicite, sino que es este depósito maravilloso que hemos recibido después de largos siglos de luchas espirituales, de luchas teológicas, de padres que han desarrollado este dogma, ¿cierto?, para entregarlo a nosotros en forma clara para que podamos practicarlo. Nuestras casas debieran estar llenas de íconos, nuestras casas deben tener un altar, nuestras casas deben tener ese rincón donde la familia se reúne a orar. Ojalá podamos ir implementando, en vez de tener artesanía, en vez de tener arte occidental, podamos tener iconografía, que son cosas que nos conectan con lo celestial, que son cosas que nos conectan con nuestra fe, y en definitiva nos llevan a ambientar nuestra casa de otra forma, de tal forma que podamos hacer de nuestros hogares pequeños templos, y los niños y nosotros donde vayamos veamos íconos, veamos representaciones de los divinos. Los invito a que podamos ir construyendo estas pequeñas iglesias, estos pequeños templos, estos pequeños lugares de veneración, que en definitiva es la adoración que le prestamos a Dios, para ir creciendo, para ir edificándonos y para ir cambiando nuestro sentido de vida, de lo humano a lo divino y de lo terrenal a lo celestial. Los dejo con esta misión, los dejo con esta invitación, y que el Señor los bendiga a todos. Amén.